¿Cómo están? Muy buenos días. El gusto inmenso que me da saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con toda la información importante que qué bárbaro, es muchísima. La DEA va a operar en México. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos anunció el proyecto Portero para frenar el paso de drogas en la frontera, un programa de entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a los jefes de plaza de los cárteles, aunque hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no hay ningún acuerdo, tendremos sus declaraciones. Y el fundador del extinto cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, deberá esperar para saber si se flexibilizan las medidas de aislamiento en la cárcel de Brooklyn. El Departamento de Justicia estadounidense pidió más tiempo para resolver la petición, pero se espera una resolución en la audiencia del 18 de septiembre. La Defensa Nacional autorizó que la policía de Sinaloa use armas de uso exclusivo del ejército. Además, apoyarán a la corporación con equipo, capacitación, inteligencia para disminuir la inseguridad. Y siguen las sentencias por el atentado contra Ciro Gómez Leiva, Antonio Sánchez Cisneros, el Dedotes, Israel Jiménez Ávila, el Yeye, fueron condenados a 11 años y un mes de prisión. Tendrán que pagar una multa de 36,000 pesos por asociación delictuosa en grado de tentativa agravada. Y hay un nuevo giro en el caso de Lord Padel, este señor que junto con sus socios, sus guaruras, su hijo y su esposa, golpearon terriblemente a un instructor de pádel. Resulta que una jueza ordenó su liberación. Así que fuera de prisión Alejandro Germán y su socio Otón porque tenían un amparo. Eso sí, siguen los procesos en su contra y quienes permanecen detenidos en el penal de Barrientos son su esposa y su hijo. Y un presupuesto millonario para los partidos políticos el próximo año. El INE aprobó más de 7,700 millones de pesos. Morena, el más beneficiado con más de 2,600 millones. El PT será el que menos reciba, 670 millones. Y el Departamento de Justicia estadounidense pidió más tiempo para decidir si relajan las medidas de aislamiento en contra de Rafael Caro Quintero, el fundador del cártel de Guadalajara. Y es que su defensa dice que son injustificadas. El juez Frederick Block concedió por lo pronto la petición de los fiscales, pidió que se debata y se resuelva en una audiencia el 18 de septiembre. Así que el narco de narcos, actualmente preso en la cárcel metropolitana de Brooklyn por narcotráfico y el asesinato de Kiki Camarena, fue recapturado en Sinaloa en 2022, enviado a Estados Unidos junto a otros criminales en febrero de este año. Y bueno, pues verán si se relajan o no las medidas para él. En cuanto a la ofensiva de Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, la DEA, la Agencia Antidrogas, anunció el proyecto Portero. Este es para frenar el paso de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia la Unión Americana. Un programa de entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a los gatekeepers, que son pues los jefes de plaza de los cárteles en la frontera, que son obviamente operadores clave en el tráfico de todo, de drogas, de armas, de dinero. Sin embargo, esta mañana la presidenta Sheinbaum desmintió ese comunicado. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Así que ahí está la contradicción, esta vez más clara que nunca. La DEA lo asegura en un comunicado, ahí está el documento, la presidenta dice, ¿cuál acuerdo? No hay tal acuerdo. Seguiremos, por supuesto, en este tema y a las reacciones a estas declaraciones que ocurran desde los Estados Unidos. Mientras tanto, en Culiacán, el gobierno federal pues mantiene los esfuerzos por recuperar la seguridad. Ricardo Trevilla, que es el titular de la defensa, autorizó que elementos de la Policía del Estado usen armas de uso exclusivo del Ejército. Firmó un convenio con el gobierno estatal. Las Fuerzas Armadas apoyarán con equipo, capacitación, acciones de inteligencia
para prevenir el delito. Informó que la Guardia Nacional va a reclutar a 150 policías que serán sometidos a exámenes de control de confianza. Ahí mismo, en Culiacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, entregó 100 patrullas a la Policía Estatal, presentó un balance de las acciones en lo que va del mes, 63 personas detenidas por delitos de alto impacto. El promedio diario de homicidios se redujo de 5.9 a 3.6. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que serán las fuerzas federales las que determinen pues el tiempo que permanecerán en el estado con el objetivo de, sí, restablecer la tranquilidad. Y esperemos que esta vez sea efectivo y definitivo y que ya se recupere la tranquilidad en Sinaloa y la productividad y todo lo que, bueno, pues ávidamente piden los sinaloenses. Anoche la presidenta recibió en Palacio Nacional a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López, diputado, senador, coordinadores de Morena en el Congreso. Estuvieron como hora y media, hablaron de la agenda legislativa del próximo periodo que empieza el 1 de septiembre. Al salir, Adán Augusto mejor no dijo nada, Monreal sí. Informó que afinaron detalles para la discusión de al menos 30 reformas y que la mandataria respaldó al líder de los senadores, Adán Augusto López. Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Mientras tanto, en diputados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentó un nuevo plan de austeridad. Es para todas las universidades públicas del país. Luis Armando González, que es el secretario general, dijo que el plan busca optimizar el gasto en sueldos, actos protocolarios, contrataciones. Pero le cuento del caso Lord Padel. Este caso, pues terrible, de una golpiza entre varios en contra de un instructor. Ocurrió el 19 de julio en un torneo amistoso de pádel. Le pegaron horrible al instructor Israel Morales en un club de Atizapán en el Estado de México. Le muestro la imagen. Bueno, aquí están las personas detenidas por esta agresión y aquí está la imagen a la que hacía referencia. Estaban jugando y de pronto, pues, por algunas diferencias empezaron a discutir y acabaron a golpes entre varios, pues sometiendo y luego golpeando ya tirado en el piso al instructor. Alejandro Germán N., su hijo, su esposa, su socio y sus escoltas armados golpearon al instructor y bueno, con mucho temor presentó una denuncia. Le informé aquí que los detuvieron regresando de Frankfurt en el aeropuerto de Cancún, los trasladaron al penal de Barrientos, pero el caso dio un giro importante. Durante la audiencia inicial, una jueza ordenó la liberación de Alejandro Germán N. y de su socio Otón N. ¿Por qué? Porque tenían amparos que promovieron contra cualquier orden de detención. Así que, pues pisaron la cárcel, pero rapidito salieron. Se mantienen los procesos en su contra. Y su esposa Carla, su hijo Germán, permanecerán detenidos. Recordemos que fueron, detenidos el jueves por agentes de la Fiscalía Mexiquense en el aeropuerto de Cancún por tentativa de homicidio. El domingo entraron al penal de Barrientos. Y bueno, esto dijo la defensa de Israel Morales. Ahorita pueden estar libres, pero si se llegan a sustraer, pues ahora sí ya no va a haber. Porque el juez federal ya les dio una suspensión para la aprehensión. Pero bueno, eso no los exime de la justicia, por así decirlo, ¿no? Recordar que, bueno, pues el joven agredido, el instructor de pádel, habló con nosotros en este espacio y nos habló en su momento, pues, del enorme miedo que tiene. ¿Por qué? Por el poder y por el dinero de su agresor. Mismo que ya se notó, Lo detuvieron y así lo liberaron. Pero me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción. Este reporte de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos tienes, Kena? Hola, muy buenos días.
Hola Pao, muy buenos días. Esta mañana se registró un fuerte incendio en una bodega cerca de la central de Abasto en Puebla. Como podemos ver en las imágenes, bomberos y elementos de emergencia han llegado al lugar para tratar de sofocar el fuego. De acuerdo a los primeros informes, en esa bodega se almacenaba reciclaje, por lo que el cartón fue lo que propagó este fuego. Los vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso al 911 cuando comenzaron a ver el fuego expandido. Aún se desconocen las causas del incendio. Afortunadamente, hasta este momento no se reportan personas heridas. La zona permanece acordonada. Esta es la información, Pau. Y te lo agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Kena. Avioneta. Estamos de vuelta, me enlazo rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela. Estás en la Colonia Obrera, Ricardo, ¿qué pasó ahí? Un accidente, te escuchamos, hola. Así es, Paola, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarlos. Este cruce es muy peligroso porque no hay semáforos. Es Alfredo Chavero e Isabel la Católica, aquí en la Colonia Obrera. Hace unos segundos se acaba de retirar la ambulancia de la aseguradora. Así quedaron estos dos vehículos que se impactaron en este cruce. Una persona lesionada que ya está trasladada en estos momentos hacia un hospital por parte de la compañía de seguros. Aquí quedaron exactamente prácticamente las autopartes regadas en ese cruce. Bueno, pues ya entre particulares se arreglaron, pero por desgracia, pues una persona lesionada en este percance automovilístico. Es la información que tenemos en este cruce peligroso de Isabel la Católica y Chavero aquí en la Colonia Obrera, mi estimada Paola. Pues vaya que está claro que es peligrosísimo. Gracias. Gracias por tu información. Seguimos pendientes. Y fíjense, siguen las sentencias por este ataque, un ataque por fortuna fallido en contra de Ciro Gómez Leiva. Ahora, Antonio Sánchez Cisneros, le dicen el Dedotes, e Israel Jiménez Ávila, alias el Yeye, fueron sentenciados a 11 años y un mes de prisión. Esto luego de declararse culpables de participar en el atentado. Se les impuso una multa de 36,000 pesos por asociación delictuosa en grado de tentativa agravado, una sentencia dictada luego de que negociaran un procedimiento abreviado con la Fiscalía General. ¿Qué función tuvieron estos dos tipos en el ataque? Bueno, pues ellos viajaban en el coche Seat Ibiza, ese coche que tuvo la función de muro, ¿no? Digamos que iba como frenándole el avance a la camioneta en la que se transportaba Ciro, y eso fue lo que permitió que desde una motocicleta un sicario le disparara. Ojo, también estaba previsto que le dictaran sentencia a Eric Azael Ramos Mendoza, el ASA, pero como cambió de abogado, pues la audiencia va a ser hasta el 29 de septiembre. Recordemos que por este caso ya hay varias sentencias. Sergio Berlanga, Niceto Escárcega, que recibieron más de 6 años de prisión. Está también este último que es tío de Armando Escárcega, el patrón, presunto autor intelectual. Se dictaron ya 12 y 14 años de cárcel para Paul Gómez y para Héctor Martínez El Bart. Un ataque que fue el 15 de diciembre de 2022 y que pues quedó grabado en las cámaras de seguridad. Y la Fiscalía de Morelos cateó la casa del influencer Camilo Ochoa. Hay mucho que decir con respecto al caso de este influencer conocido en redes sociales como el Alucín. Recordar, que Camilo fue atacado a balazos en Cuernavaca, en Temisco, este sábado en la tarde. Catearon su casa, encontraron objetos personales, un arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que el presunto asesino llevaba una gorra, entró al conjunto habitacional sin ningún problema y pues hizo lo que hizo. Lo mataron este sábado. Ya a la media, Irán, nos vamos a la información en breve. Nos arrancamos, Pau, porque el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, obtuvo una nueva suspensión provisional que evita ser detenido. Es acusado, hay que recordarlo, de varios delitos, entre ellos lavado de dinero. Y al menos 2 muertos y 17 heridos fue el saldo de un ataque en una festividad patronal en San Miguel de Allende, Guanajuato, y no hubo detenidos. En más información, volvieron a confrontarse estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México que buscan clases presenciales y que están en paro desde hace 3 meses ya. Exigen atender las carencias y limitaciones estructurales. Desmantelaron un narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa. Aseguraron 120,000 litros de sustancias para elaborar drogas. Y también en Chiapas han detenido a 500 policías por nexos con el crimen organizado. Están acusados de abuso de autoridad, extorsión y hasta usurpación de funciones.
En la Ciudad de México empezaron a instalar el alumbrado para el 15 de septiembre. Figuras como Miguel Hidalgo ya se puede ver en el Zócalo. Y el gobierno de Estados Unidos revocó 6,000 visas de estudiantes desde enero, cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Cerca de 4,000 de esas revocaciones fueron por violaciones a la ley. En este momento el dólar se cotiza en 18 pesos con 78 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer sin cambios. Bueno, y le cuento de Roberto Lazzeri Montaño, quien asumió la dirección general de Nacional Financiera y de Bancomext, dos de los bancos de desarrollo más importantes del país. Es un economista cercano al secretario de Hacienda, Edgar Amador, que llega con el encargo de impulsar el papel de estas instituciones dentro del Plan México para que haya más inclusión financiera y crecimiento económico. Ha ocupado distintos cargos en Hacienda desde 2020, mientras Eladio Elías Ramírez renunció a la dirección jurídica de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque recibió una denuncia por acoso. El presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera, confirmó que la queja fue atendida. Y bueno, pues Ramírez Pineda, hijo del exgobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez, estaba en ese cargo desde 2018, había recibido un amparo. En su renuncia no mencionó los motivos, se limitó a agradecer al auditor David Colmenares por la confianza durante su gestión. La calificadora Moody's analiza revisar a la alza las calificaciones de Pemex, incluida la de familia corporativa, la evaluación del riesgo crediticio, las calificaciones de bonos senior no garantizados con respaldo. Es una revisión que es parte del Plan Estratégico Pemex 2025-2035, anunciado a principios de este mes por la petrolera y por el Gobierno de México. Moody's tiene a la deuda de Pemex actualmente calificada como B3. Y el Infonavit va a reducir de 10 a 5 los requisitos para acceder a un crédito de vivienda. Atención, es para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Va a bajar también los puntos necesarios de 1,000 a solo 100. Casas con un costo de 600,000 pesos cerca de los centros de trabajo. Se contempla entregar más de 1 millón de viviendas este sexenio. Foviste planea construir 100,000 para derechohabientes con ingresos de hasta 4 UMAS. Pues son viviendas que son cercanas a los lugares de trabajo, de las ciudades, de las comunidades, son viviendas dignas, son accesibles. Esta barbaridad que se cometió durante el periodo neoliberal de otorgar créditos impagables. Y ya viene el regreso a clases. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes calcula que este año va a costar en promedio hasta 10,900 pesos por estudiante. Es un incremento de 12% con respecto al año pasado. La SEP publica cada año la lista oficial, pero pues la ANPEC considera que es muy básica, se queda corta frente a las exigencias reales de la mayoría de las escuelas. Así que bueno, pues ya está a la vuelta de la esquina. Déjeme ir a esto que ocurre en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Una explosión en la compañía siderúrgica multinacional ArcelorMittal, que se dedica al acero y a materiales para distintas industrias. El reporte inicial dio a conocer que la explosión fue por una fuga de gas en un reactor. Aquí la imagen. Por fortuna no hubo lesionados. Mientras que en Tapalpa, Jalisco, en la zona turística de Las Piedrotas, un enjambre de abejas atacó a los visitantes. 15 personas terminaron con lesiones. Una se cayó de esta roca enorme por escapar de la abeja. Miren nomás el golpazo que se dio. Por fortuna todos se están recuperando, y a todos los reportan fuera de peligro. Y bueno, luego del escándalo por el plagio de sandalias a artesanos oaxaqueños, 4 directivos de Adidas anunciaron que el jueves van a ir a la comunidad de Villa Hidalgo y Alálac para reunirse con los artesanos, con la asamblea comunitaria, platicar y llegar a un acuerdo que repare el daño. Dijeron que el encuentro será privado, sin funcionarios del gobierno federal y sin funcionarios del gobierno estatal. Oigan, ¿ustedes ubican a este animal, el teporingo? ¿Conocen al teporingo? Ay, ya estoy tirando la mesa otra vez. De pronto me recargo y me voy con todo y todo. El teporingo
por favor, vámonos a la escuela para conocer juntos al teporingo y sobre todo para que nos enamoremos de él y lo cuidemos todos. Vlad, Jorge, bienvenidos. Hola, miren qué bonito el teporingo. Bueno, se escondió, corrió, pero sí, mira, me recuerda... Bueno, ahí está el teporingo, que es un animal hermosísimo. Déjenme justamente pues irme a todo esto que tengo preparado para ustedes en torno al teporingo, este animalito que está en peligro de extinción. Les platico justamente que es un pequeño mamífero endémico de México que va de los 20 a los 30 centímetros y está en peligro de extinción pues por la deforestación, por la caza, ya saben, está amenazado incluso su hábitat. Así que la UNAM y los organismos ambientales están llamando a cuidar a este animalito, el teporingo. Solamente existe en las zonas altas de los volcanes del Popo y del Iztaccíhuatl, también del Nevado de Toluca. Y perderlo, pues bueno, además de que significaría la desaparición de esta especie, y es una lástima porque es hermoso, ojo, estos animalitos mantienen el equilibrio ecológico en esa región, se alimentan de árboles, cortezas, pino, pasto, flores, maíz y ojo, su excremento permite que las semillas vayan de un lugar a otro. Así que es crucial para la regeneración de los bosques, mantiene el equilibrio del pastizal, evita que unas especies dominen sobre otras. Así que por favor cuidemos todos al teporingo, que es muy importante para los bosques. ¿Les gustó? Sí, claro. Bueno, pues únanse entonces al equipo defensor del teporingo. Hay información que tiene que ver con Julio César Chávez Jr., el hijo del gran boxeador Julio César Chávez, que como saben fue detenido en principios de julio, fue el 2 de julio que lo detuvieron en los Estados Unidos, algo que cuestionamos desde luego, dado que bueno, pues había podido presentarse a pelear como boxeador, se había presentado a distintos encuentros sin que fuera detenido por autoridades ni norteamericanas ni mexicanas y bueno, pues hay información que tiene que ver con su detención. Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción con mi compañera Kena Uribe. ¿Qué pasa con Julio César Chávez Jr.? Kena, te escuchamos. Adelante. Oye, Pao, ya llegó a México. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, esta mañana se confirmó que el boxeador Julio César N. llegó a nuestro país después de que el pasado 2 de julio fuera detenido en Estados Unidos, acusado de presuntamente tener nexos con el narcotráfico. Se dio a conocer que fue llevado al Ceferezo 11, un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Recordemos que en México también era investigado por presunto tráfico de armas. Esta es información en desarrollo, Pao. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que digan las autoridades. Ahí estamos viendo justamente este documento, gracias, Kena, este documento expedido por el Gobierno de México por parte de la Secretaría de Seguridad, es el Registro Nacional de Detenciones y bueno, pues ahí está Julio César Chávez Carrasco, alias el Junior, con la descripción de la ropa que llevaba, su estatura 1.87, la autoridad que lo tiene a disposición es el juez federal de la Garita Denis de Concini y bueno, pues su ubicación actual, justamente el traslado luego a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora, lunes 18 de agosto, 11:53 de la mañana, ahí está pues la fecha y la hora de la detención y su llegada entonces a Hermosillo, Sonora. Importante y bueno, pues estaremos ampliándole la información. Muchísimas gracias, Kena. Y está el caso de pues estas tandas. Fíjense, las cirugías estéticas se han vuelto cada vez más habituales y hay también distintas maneras, digamos, de financiar el costo de estas cirugías. Le hemos hablado aquí de muchos lugares en donde ocurren tandas para tratamientos estéticos, pero hay un caso en particular que, bueno, pues desde luego se investiga porque Jacqueline, de 25 años, murió durante una cirugía en Monterrey. Había pagado en una tanda organizada por una financiera llamada Toque Divino. Y bueno, pues la Fiscalía de ese estado cateó 3 casas en Escobedo, una de ellas donde operaba justamente la financiera y solamente encontraron un recibo de gas.
Otra estaba a unos metros, ahí aseguraron 2 réplicas de armas largas, marihuana, cristal, una báscula digital, un celular y un grabador de video digital. En el tercer domicilio que catearon, decomisaron un celular, papelería, pero ojo, en Tamaulipas se detectó que el doctor Sergio N., quien operó a Jacqueline, atendía pacientes en la clínica Silhouette Clinic de Nuevo Laredo. Pero desde que se conoció el caso ha estado cerrada. Además, la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios confirmó que el médico no tenía aviso de funcionamiento ni licencia para operar en la entidad. La Jurisdicción Sanitaria 5 recalcó que hasta el momento no ha recibido alguna notificación por parte de autoridades de Nuevo León para colaborar en el caso. Y bueno, reiterar que las vías de financiamiento no son el problema, sino que estén capacitados los médicos para practicar ese tipo de cirugías. En Campeche vincularon a proceso a estos 2 jóvenes que se entregaron, Yeshua y Jorge N., que presuntamente agredieron sexualmente a Susan Sarabia el 31 de marzo. La atacaron entre 3, así que se les acusa de violación equiparada tumultuaria. Se les dictó prisión preventiva. El juez dio 2 meses para cerrar la investigación, así que estarán mientras en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Cobén. Por este caso ya estaba también vinculado a proceso otro presunto agresor, Ángel N. Y el INE ya entregó las constancias de mayoría a 45 candidatos a juzgados de distrito y tribunales colegiados, con todo y que pues no tenían el promedio mínimo para el cargo. Ya ni modo, el Tribunal Electoral dijo que les dieran su constancia, aunque tuvieran malas calificaciones. Ahora, para evitar esto en el futuro, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió que pues se considere el proceso de elegibilidad, ¿no? Si va a haber una reforma electoral, pues que se tome en cuenta para que ahora sí lleguen al Poder Judicial personas con buenas calificaciones. Sigo en el INE. Su Consejo General aprobó el presupuesto que tendrán los partidos en 2026, más de 7,700 millones de pesos. Morena, el más beneficiado, 2,600 millones. El PT, el que menos, 670 millones. Y ya dieron visto bueno al presupuesto base. Los proyectos para el instituto alrededor de 15,000 millones de pesos. Ojo, una cifra que todavía puede modificarse. Bueno, y las lluvias. Ya sé que les hablo de lluvias un día sí y otro también, pero ¿qué hago si el mal clima no da tregua? Y ahora le tocó durísimo a Tlanepantla, en el Estado de México. Mire, la avenida Prolongación Hidalgo. Personas, pues en moto sí se podía avanzar, pero luego algunos coches ya empezaron a quedarse varados. Siguió lloviendo, siguió aumentando el nivel del agua. Y entonces ya autos y camiones se quedaron varados. Mira, esta persona en una camioneta tuvo que salir por la ventana. Subió tanto el nivel del agua que de plano salió por la ventana, por ahí con ayuda. Bueno, le prometo que salió por la ventana, así que no me puedo esperar aquí para siempre a que salga, pero ahí estamos viendo, ¿no? Cómo la apoyan primero con sus cosas y luego a salir ella. Muy afectada la avenida Gustavo Vaz, incluso después tuvo que ser cerrada para que personas del municipio trabajaran en desalojar el agua. En Tultitlán, la fuerza del agua, así en calles de la colonia Rinconada San Marcos. En la México Cuernavaca ya me moví al sur. Muy fuerte lluvia y sigo en el sur de la Ciudad de México, donde se captó la intensidad del agua de esta manera. Bueno, las fuertes lluvias han llegado a afectar muchísimo a las calles. Seguramente ustedes ya se toparon con por lo menos un socavón, ustedes y las llantas de sus coches. Y bueno, pues ahí van, ¿no? Las autoridades atendiendo los que pueden, pero no se dan abasto. Le hemos informado aquí del enorme que se armó, los enormes, porque es más de uno en la calzada Ignacio Zaragoza. La policía reportó otro más en los laterales de esa misma calle en la colonia Ejército Oriente. Y bueno, pues hay otro en la avenida Gran Canal. Hay por todas partes. Me estoy deteniendo en algunos de los más grandes con 6 metros de profundidad o con varios metros, digamos, de ancho, pero hay más en la colonia Clavería en Azcapotzalco. Algunos ya con meses de haberse formado, nada de que son las lluvias de ahorita. Las autoridades de esta ciudad dijeron que en lo que va del año han reportado 153 socavones. Así que bueno, pues la cosa está tremenda. Reporten su socavón
si quieren reportarlo aquí, estaremos encantados de darle difusión para ver si con eso pues presionamos un poco juntos a las autoridades para que los atiendan. Aquí está el QR, aquí está, reporten su socavón para, bueno, pues buscar que sean atendidos. Justamente ante las inundaciones, los vecinos de San Juan de Aragón, en Gustavo Amadero, salieron a manifestarse para que les reparen el drenaje, para que les reparen los baches, varias colonias con problemas. Fíjense, le han pedido al alcalde, Jaime Carlos Lozano, que haga algo, pero no han tenido respuesta, así que están bloqueando para exigir soluciones. Y van a destinarse 2.500 millones de pesos al nuevo plan integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica para reparar, pues justamente vialidades primarias, 1.250 kilómetros, bacheo nocturno y bueno, pues un esfuerzo, sí, por tapar estos cráteres que hay por toda la ciudad, que ojo, ojo, a través del Locatel y de un chatbox que se va a lanzar la próxima semana, se pedirá que reporten su socavón. Eso es en la Ciudad de México, pero sí, hay socavones en buena parte del país. Y las lluvias van a seguir. Bueno, voy primero a este socavón inmenso. Miren nada más, este sí parece cenote. A ver, sí, voy a eso. Bueno, justamente déjeme contarle de este socavón inmenso que se abrió en el kilómetro 177 de la carretera Quiroga-Tepalcatepec, allá en Michoacán. Los coches pasaban despacito para, pues, no caer en él. Afortunadamente no se reportaron percances, pero bueno, pues sí, como le digo, buena parte del país afectado por las lluvias y por ende por los socavones. Nos vamos a la información meteorológica. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, pues a ver, pues no mucha sorpresa. No mucha sorpresa porque siguen los fenómenos naturales afectando, pues sí, a nuestro país. La onda tropical número 23 ocasionará lluvias muy fuertes en Michoacán y Guerrero. Además, la onda tropical número 24 va a provocar precipitaciones intensas en Oaxaca y Chiapas. Aguas, ahora sí que literalmente, así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo, habrá ambiente caluroso en contraste en Baja California, en Sonora, Sinaloa y Nuevo León. Para la Ciudad de México, una máxima de 26, una mínima de 12. La probabilidad de lluvias, mira, 20%. En una de esas nos salvamos hoy. Ojalá. Nos salvamos Dios, hoy. Sí, puede ser. Como sea, hoy toca baño, ¿no? Sí, porque ayer no, la verdad no. Vámonos también. Por lo pronto, nos vamos, pero a un resumen de lo más importante, y es que la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, anunció el proyecto Portero para frenar el paso de drogas en la frontera. Detallan que es un programa de entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a los jefes de plaza de los cárteles. Y ahí está el comunicado. Nada más que hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no hay ningún acuerdo con la DEA. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, deberá esperar para saber si se flexibilizan las medidas de aislamiento en la cárcel de Brooklyn. El Departamento de Justicia estadounidense pidió más tiempo para resolver la petición. La resolución se espera en la audiencia del 18 de septiembre. Y en México, la Secretaría de la Defensa autorizó que la policía de Sinaloa use armas de uso exclusivo del ejército. La apoyarán con equipamiento, capacitación e inteligencia para prevenir el delito. Antonio Sánchez, el Dedotes, e Israel Jiménez, el Yeye, fueron condenados a más de 11 años de prisión por el atentado fallido en contra de Ciro Gómez Leiva. Tendrán además que pagar una multa de 36,000 pesos. Y una jueza ordenó la liberación de Alejandro N., conocido como Lord Paddle, y su socio Otón N. Tenían amparos promovidos contra cualquier orden de detención. Seguirán los procesos en su contra por la golpiza en contra del instructor Israel Morales. Su esposa, Carla, y su hijo, Germán, siguen en el penal de Barrientos. Días después del ataque, el propio Israel nos dijo que tenía miedo de que su agresor quedara en libertad. Me siento muy mal por el tema de mi seguridad, o sea, de todo lo que pudiera pasar con estos cuates, porque son muy violentos. Recuperándome, pero sí con mucho miedo. Finalmente estos cuates están muy cañones. Son gente muy poderosa y que piensa que porque tienen dinero pueden venir a pisar las vidas de las personas, ¿no?
Presupuesto millonario para los partidos políticos en 2026, más de 7,700 millones de pesos. Morena, el más beneficiado, con 2,600 millones. Fíjese, la Guardia Municipal rescató un bebito en Naucalpan, Estado de México. Un bebito que había sido robado en el mercado del Molinito. Aquí le tengo la imagen. Se ve como una mujer entra a un local y en segundos ahí ya sale con el bebé y se va rapidito avanzando entre las personas que avanzan por el pasillo. Y la mamá del bebé, que es comerciante del lugar, denunció inmediatamente. La policía desplegó un operativo. De acuerdo a las autoridades, la responsable, pues cuando se dio cuenta que ya la perseguían, abandonó al pequeño, así que por fortuna está de regreso con su mamá, con su familia. Bien por los policías que reaccionaron eficientemente. Los minutos fueron eternos para mí, pero gracias a ellos y a toda la gente de las colonias que me ayudaron a encontrar a mi bebé. A todos los que colaboraron en esta recuperación del bebito. Pero pues tengo el otro lado de la moneda, ¿qué le digo? Estos policías, también bancarios de la Ciudad de México, que fueron captados pateando a un hombre que estaba en el suelo, es en los torniquetes de la estación Guerrero de la línea 3 del metro. No hay información, digamos, que permita explicar esto, pero pues, ¿qué explicación se requiere si la persona ya está... si la persona ya estaba en el suelo? A ver, en el metro solamente han informado que el hombre golpeado estaba borracho, que agredió verbalmente a los usuarios, que se mostró renuente con el personal de seguridad y que la Secretaría de Seguridad dijo que ya los policías, como sea, fueron identificados y citados a declarar. Oigan, les informaba de esta detención de Julio César Chávez Jr., sí, y no solamente su detención, sino su ingreso a México, a un penal de Sonora. Se ha difundido ya esta ficha de detención, así que yo me enlazo hasta Hermosillo con mi compañero corresponsal Daniel Sánchez para hablar justamente sobre el ingreso de Julio César Chávez Jr. a un penal de máxima seguridad allá en Hermosillo. Te escuchamos con la información. ¿Qué sabes de este caso? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para el auditorio. La mañana del lunes, en la garita Denis B. Consins de Nogales, esta garita se ubica entre las ciudades fronterizas de Nogales, Sonora y Arizona. Es la garita que atraviesa a través del centro de estas dos ciudades. Ahí fue detenido Julio César Chávez Carrasco Jr. Este es el hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez. El pugilista está acusado de ser un esbirro, es decir, una persona que golpeaba a otras personas a las órdenes de la facción de la Chapiza del cartel de Sinaloa, y fue encerrado después en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo 11. La ficha del Registro Nacional de Detenciones establece que la detención ocurrió a las 11 horas con 49 minutos de la mañana del lunes, es decir, a las 12:49 horas tiempo de la Ciudad de México. Esto en la colonia Fundo Legal de Nogales, Sonora. El arresto lo concretaron agentes de la Policía Federal Ministerial, quienes los llevaron a los separos de la jefatura de la Policía Federal, que se ubican acá en Hermosillo, frente al Aeropuerto Internacional de Hermosillo. Ahí están las oficinas de la Fiscalía General de la República y también los separos de la Policía Federal. Después fue trasladado 25 kilómetros que se ubica ese Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo 11, que por cierto, por su ubicación geográfica, es prácticamente una fortaleza y es un lugar totalmente inaccesible para los civiles, para las personas. Este centro federal fue inaugurado el 2 de octubre del 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna. Se ubica en medio del desierto, entonces al ser tan inaccesible a este centro penitenciario, pues han traído a varios reos que son en su momento difíciles de manejar para las autoridades federales. Por ejemplo, ahí estuvo el doctor José Manuel Mireles,
ahí estuvo también. Sí, reos considerados de alta peligrosidad, así que trasladado Julio César Chávez Jr. a este penal de máxima seguridad allá en Sonora. Pues Daniel, yo te agradezco mucho tu reporte. ¿Hay algo más que quieras decir al respecto? Solo decirte que está fue deportado, es la información, porque hay una pregunta si fue extraditado o deportado, por lo que se establece es que fue deportado, ¿no? Bueno, pues seguiremos atentos a los detalles, pero gracias por lo pronto por este reporte tan completo, Daniel, desde Sonora. Y fíjese, déjeme ir rápidamente hasta este caso muy relevante de rabia en humanos, algo que ya se había pues superado, algo que ya no se reportaba y ahora se confirma en Zacatecas. Un caso de rabia en humanos. Un adolescente, sí. La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el primer caso humano de rabia en la entidad en 4 décadas. Se trata de una adolescente de 17 años, originaria de Mezquital del Oro, quien fue agredida por un zorrillo en el brazo izquierdo. La joven recibió atención médica inicial en Durango, pero debido a la gravedad del caso fue trasladada al Hospital General del IMSS en Zacatecas, donde permanece internada en estado crítico bajo cuidados intensivos. Los análisis realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmaron la presencia del virus, convirtiéndolo en el único caso humano de rabia registrado en todo México durante 2025. Ante el diagnóstico se activaron protocolos de control epidemiológico en coordinación con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Brigadas sanitarias trabajan en la trazabilidad del caso, la atención a contactos directos y la vacunación en comunidades relacionadas. La rabia se transmite principalmente por mordedura o arañazo profundo de animales silvestres como murciélagos, coyotes y zorrillos. Las autoridades insisten, no manipule a estos animales y en caso de agresión, acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la rabia puede causar en humanos ansiedad, agitación, fiebre, dolor de cabeza, debilidad muscular, así como hiperreactividad, salivación excesiva e incluso parálisis. A medida que la enfermedad avanza, pueden presentarse delirios, alucinaciones, insomnio, coma y finalmente la muerte. Con este caso, Zacatecas rompe 4 décadas sin registros humanos de rabia. El llamado oficial es claro. La prevención y la atención médica inmediata son la única barrera para evitar que una mordedura se convierta en tragedia. Informó Montserrat Ortiz. Se acabó la mala racha, se acabó el programa, pero falta el colchón.